Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Dios en esta maravillosa mañana que el Señor nos ha permitido poder llegar y estar aquí en su casa. Continuamos con nuestra serie de el estudio y las predicaciones del Evangelio de Lucas y ya estamos por llegar casi al final de esta gran meta que hemos tenido de poder ver todas las enseñanzas que hemos encontrado allí. Para hoy les ruego que abran sus Biblias en Lucas el capítulo 24, los versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, los versículos 13 al 35. Una historia muy formidable, muy hermosa, que no dan ganas de perder ningún detalle de lo que allí tenemos. Voy a dar lectura a esta porción de su palabra y dice así. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso y obra en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana voy a tratar este tema tan hermoso. Cree en las Escrituras.
Uno de los aspectos más importantes es que hoy en día nosotros tenemos que desarrollar y poner nuestra confianza en creer en lo que dicen las Escrituras. Lamentablemente encontramos nosotros que hoy en día muchas personas escuchan, muchas personas hablan, pero no creen lo que dice la Escritura. Sin ir más lejos, nosotros encontramos un hombre, uno de sus seguidores llamado Tomás, que él no creyó el testimonio de sus compañeros, por así decirlo, y que cuando el Señor sencillamente tuvo que aparecer delante de él, allí se dio cuenta, básicamente, que el Señor había resucitado. El Señor tuvo que confrontarlo de una manera tal, porque tuvo que decirle: oye, Tomás, ¿no crees? Ven, mira, pone aquí tus dedos en mis manos y sé un creyente y no seas un incrédulo. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que creerle a lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Tú estás dispuesto a creer? Bien, el texto nos menciona que dos viajeros sencillamente van hacia Emaús y hay algunos acontecimientos importantes que comienzan a ocurrir allí. Emaús era un pueblo muy pequeño que estaba más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estos viajeros no eran apóstoles famosos o importantes como los que ya conocemos nosotros, los 12. Estos dos eran hombres sencillos, seguidores, discípulos del Señor Jesús, que regresaban después de los acontecimientos que habían estado ocurriendo. Y en el tercer día, cuando Jesús ya había resucitado, iban conversando de todo lo que había sucedido con Jesús. Habían estado hablando acerca de su juicio, de su crucifixión, de su sufrimiento y de todos los acontecimientos que habían ocurrido allí cuando le pusieron en la tumba. Quizás con un grado de gran desilusión. Allí, básicamente, sin esperanza, lamentando lo que había pasado al Maestro. Qué pena lo que le pasó a Jesús. No se lo merecía. Es terrible lo que le aconteció a él. Cómo murió. Pero cuando ellos estaban conversando, encontramos que Jesús se les une allí en el viaje. Y él sencillamente comienza a interactuar, pero ellos no le conocieron. Por eso es que el Señor Jesús se acerca y le dice: oye, ¿de qué ustedes están hablando? ¿Y por qué ustedes están tristes? Era muy cierto, evidentemente estaban tristes por lo que le había pasado a Jesús. Su forma de hablar, su forma de caminar, de cómo ellos estaban hablando y recordando acerca de Jesús. Me imagino con una voz un poco quebrantada, tristes por esa situación, a ellos se les hacía notorio. Y nosotros encontramos que ellos no le dijeron nada de su estado anímico a Jesús, sino que el Señor Jesús, observando, se percató de lo que le estaba ocurriendo. Y ellos no sabían que no debían estar tristes. Ese es el asombro del Señor Jesucristo. Ellos no debían estar tristes. Ellos debían estar alegres, victoriosos, pero estaban muy desanimados. El pensamiento de estos hombres era: bueno, el Maestro murió y ya todo se acabó. Como pensando: mira, sabes que todo tiene solución menos la muerte. Y mira lo que le pasó al Maestro. Y ellos sencillamente no se habían percatado de que no debían estar tristes bajo ningún punto de vista. El Señor Jesús, nosotros encontramos aquí que se empieza a producir un diálogo muy interesante entre ellos, entre estos viajeros y también con Jesús. Jesús les pregunta: oye, ¿de qué están hablando? ¿Por qué no me comunican? Me dice, ¿cuál es el tema de conversación? Pero ellos reaccionan: oye,
eres el único que no está enterado de todo lo que pasa? ¿No sabes lo que ha ocurrido? ¿Tú eres el único forastero? Si todo el mundo está hablando de esto y tú nos preguntas sencillamente acerca de lo que ha sucedido. El Señor Jesús, ¿de qué cosas? Quiero saber. ¿Cuáles son esas cosas? Y ahí la Escritura nos dice que le contesta Cleofas, uno de ellos. Y su respuesta que él da es muy importante porque nos indica que estos hombres sabían muchos aspectos de la vida de Jesús. En primer lugar, sabían que era un profeta, sabían que era un hombre poderoso en palabras, en obras. Era un hombre que tenía mucha autoridad y ellos lo sabían. Sabían que había sido crucificado. También sabían quién le crucificó y cuál fue la razón, por así decirlo, de esta situación. Ellos sabían que era el prometido que tenía que redimir a Israel. Ellos sabían que otros también estaban hablando de que el Señor iba a resucitar. Pero ellos, sabiendo todas estas cosas, ellos estaban tristes. Ellos estaban muy desanimados. Habían pasado 3 días, pero nosotros encontramos que ellos no creían. No creían en lo que al Señor Jesús tenía que pasar. Si ustedes se fijan en el versículo 21, usa una expresión, nosotros esperábamos. Es decir, oye, perdimos toda esperanza. Estamos decepcionados porque esperábamos que Él hiciera alguna otra situación, hiciera algo por redimir a Israel. Y saben, mis queridos hermanos, lo mismo es hoy. Hay muchas personas que saben de la Escritura, pero no creen en ella. Y el resultado es obvio que hay tristeza. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, tiene que ir con un propósito bien claro, creerle a la Escritura. ¿Tú le crees? ¿Te crees a lo que ella dice? Por esa razón, los que no creen van a estar bajo la preocupación, bajo la ansiedad, bajo la decepción, por la sencilla razón de que no creen. Como estos hombres. Ellos no creyeron a la Escritura de lo que decía acerca de Jesús. Nosotros debemos creer para enfrentar cualquier crisis, cualquier situación. Leemos la Escritura para creerla, para tomarnos de ella, para poner toda nuestra confianza en ella. De lo contrario, nosotros encontramos que vamos a entrar en una gran desesperación. En este contexto me llama mucho la atención un episodio que ocurrió allí sencillamente con la hija de Jairo. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? La hija de Jairo, cuando Jairo, su única hija, Señor, mi hija, por favor, ya muere, quiero que vayas a hacer algo por ella. Y va. Pero por el camino aparecen algunos personajes y le dice, oye Jairo, te tenemos una mala noticia, amigo. Ya no molestes más al maestro. Tu hija murió. Ya no hay nada más que hacer. Ya está muerta. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús para Jairo? Cree. Solamente tienes que creer. Porque al que cree, todo le es posible. Mis queridos, crea lo que dice la Escritura. No lo dude. Si la Escritura lo dice así, es porque va a ser así. Lo que nos describe, lo que nos muestra, lo que nos promete, se va a cumplir. Porque la Escritura lo dice. No lo dice el hombre, sino lo dice la palabra inspirada por Dios, a la cual nosotros tenemos que creerle. Estos hombres también tenían dudas sobre la resurrección. Mencionaron algunas mujeres que se habían ido allí a
a ver a los discípulos contando lo que había ocurrido. Y sabían del reporte de las mujeres y sabían de lo que había hecho Pedro y Juan corriendo al sepulcro, ya ellos lo tenían bien claro, y que habían visto sus ropas en la tumba, pero nosotros encontramos de una manera muy clara que el texto dice, mira, pero ellos no lo vieron y nosotros tampoco lo hemos visto. Hoy, de la misma manera, las personas quieren ver para creer. Si no veo, no creo. Las palabras de Jesús a Tomás, como mencionábamos al principio, un incrédulo, son muy importantes aquí. Oye, Tomás, no seas incrédulo, sino que sé un creyente. Cree. El Señor dijo, bienaventurados, felices son los que no vieron, pero creyeron. Y Jesús reprende esta actitud de incredulidad hacia ellos. Y Él usa una confrontación muy clara con ellos para que realmente entiendan que ellos deben estar siempre creyendo a lo que dice la Escritura. Les llama insensatos. Les llama tardos de corazón. Oye, ustedes son insensatos. Le está diciendo, ustedes son rebeldes, ustedes son porfiados, ustedes no quieren entender. Parece que algo le está pasando muy grave a ustedes, porque están rechazando lo que dice allí la Escritura, están rechazando lo que dice la palabra. Por eso es que Jesús les reprende y les dice, ustedes son tardos de corazón, ustedes no están dispuestos a creer. Ustedes no quieren creer bajo ningún punto de vista. El problema estaba en el corazón de ellos, no estaba en la cabeza. La cabeza hasta cierto punto, pero ellos no creían. Y el Señor Jesús empieza a explicarles a ellos cuál era la importancia de lo que a Él le había ocurrido. Y nosotros vemos de una manera muy, muy clara allí en el versículo 26, Jesús les dice, oye, era necesario que yo sufriera, que yo padeciera dolores. Esto ya estaba dicho antes. Después yo iba a entrar en la gloria. Ellos debían haber creído todo lo que los profetas habían dicho, que el Mesías sufriría, que el Mesías iba a experimentar dolor. Por eso se le llama un varón de dolores. Por tal razón el Señor comienza a darles una gran explicación. Pero veamos qué estaban pensando estos seguidores, qué creían. Recordemos que eran hombres comunes, simples, habían perdido la esperanza, estaban asustados, no tenían gozo, se sentían abandonados, solos espiritualmente, pero ellos no habían perdido la relación ni el afecto por su maestro. Aún iban hablando de Jesús, iban comentando de él, pero como un simple recuerdo. Mira, ¿te acordás de tantas cosas que hizo Jesús? Pero mira ahora, murió. ¿Y cómo murió? Palabras con una gran decepción. Estos hombres aún no habían visto la necesidad allí del sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué Él tuvo que pasar por esto? No entendían que el Señor Jesucristo tenía que pagar por el pecado. Ellos no entendían que Él tenía que sufrir por el pecado. Él debía castigar el pecado en Cristo. Tu pecado merece castigo. No merece felicitación. Nuestra condición pecaminosa merece castigo. Suena fuerte, ¿no? Nadie quiere escuchar esto hoy en día. Nadie quiere hablar muchas veces acerca del pecado y los resultados del pecado. Pero el pecado merece castigo y alguien tenía que pagar por él y sufrir por él y sufrir dolor por ese pecado. Nosotros hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo cómo fue su sufrimiento y cómo muchas veces hoy ha tratado de describirse su sufrimiento.
¿Por qué tanto dolor y esa agonía en la cruz tan fuerte, colgado de una cruz? Y cómo por dentro iba secándose y muriendo y todos sus órganos dejando de funcionar, apenas pudiendo respirar. No entendía que ese sufrimiento era por ellos. Lo mismo hoy en día. Por eso es que a muchas personas no les interesa acerca de Jesucristo, porque no se han dado cuenta del dolor que tuvo que pasar el Señor Jesús por los pecados de las personas. Tuvo que pagar. Aquí se paga, señores. No hay vuelta que darle. Y el que tomó nuestro lugar en la cruz fue Cristo. Él recibió el castigo que nosotros debíamos merecer. Y estos hombres no entendían el sufrimiento que tenía que pasar el Señor Jesucristo. Por esa razón estos hombres no se sienten perdonados, se sienten solos. No descansan en la gracia, en el amor de Dios, sino que están tratando de buscar en algo en que poder refugiarse. Por eso es que el Señor dice que Él les comienza a hablar de Jesucristo desde Moisés, desde el Pentateuco y a través de todo el Antiguo Testamento, les comenzó a hablar de quién era allí sencillamente el Mesías y lo que tenía que hacer. Quizás les recordó las profecías y lo que había dicho Jeremías. De mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de estupos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y quizás cada una de las citas de las profecías de Daniel, de Zacarías, les estaba comunicando, oye, yo tenía que sufrir para pagar por sus pecados. ¿O ustedes piensan que el asunto del pecado iba a ser algo tan livianito, algo así nomás? No, era algo duro, algo fuerte, algo profundo. Ustedes leyeron, ustedes escucharon a Moisés, ustedes escucharon a los profetas allí, pero no creyeron. Ni siquiera se dieron cuenta de por qué es que yo tenía que sufrir tanto. ¿Por qué tuve que padecer tanto dolor? Era el castigo del Padre sobre el Hijo, fuertemente, donde el Señor dejó caer toda su ira por el castigo del pecado en Cristo Jesús, por mi pecado. Y nosotros debemos entender eso. Pero ellos no lo entendieron. Así que el Señor Jesús se fue dándole un recorrido por el Antiguo Testamento, pero espectacular, hablándole de tantas figuras de los sacrificios en Levítico, hablando allí de los significados del Cordero, hablando acerca del Hijo de David, del Salvador sufriente, de los Salmos. Le declaraba las Escrituras. Y es interesante cuando habla de declaraba porque les mostraba la Escritura. Hey, mire, ¿recuerdan esto que dice aquí? ¿Recuerdan esto otro que dice acá? ¿Lo recuerdan? Ya estaba dicho antes. Les mostraba el texto, se los explicaba. Las Escrituras son muy claras al dar testimonio de la obra de Jesús y de lo que ha hecho por nosotros. La Escritura es muy clara al mostrar el castigo que sufrió Jesús por nosotros, el dolor que tuvo que sufrir por mi culpa, por mi pecado. Y nosotros, queridos hermanos, debemos creerlas. Pero el Señor Jesús se va a dar a conocer. Jesús va a ir con ellos hasta cierto punto, pero la Escritura nos dice que Él les dio a entender como que, mira, yo voy más lejos, yo voy un poco más allá. Pero al parecer ellos allí le obligaron, oye, quédate con nosotros. Al parecer estos hombres comenzaron a cambiar en cierta actitud, oye, quédate con nosotros.
queremos que te quedes con nosotros. Es tan interesante todo lo que tú nos has estado hablando, todas las cosas que tú nos estás diciendo. Y yo te ruego que tú te quedes con nosotros. Vamos, no te vayas. Al parecer, la palabra estaba surgiendo un efecto en el corazón de estas personas. Así que, como siempre, cuando nosotros vamos de viaje, pasamos a comer. ¿Se ha fijado cuando vamos a algún viaje? Mira, ahí hay una chipería, pasemos a comprar una chipa y vamos a disfrutarla por el camino. Bueno, ellos pasaron a comer. Y dice la Escritura que él tomó el pan. Dice que lo partió. Dice que lo bendijo. Y dice que se los dio. Y estos hombres, nosotros encontramos que cuando ocurre esa acción de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y dárselo, dice que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. ¡Qué admiración más grande! ¿Cómo pensás vos que te sentirías si estuvieras en el lugar de Cleofas? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo te sentirías? ¡Uy! ¡Era Jesús! Y nosotros no nos dimos cuenta. El gran asombro que ellos tenían en ese momento. Y nos dice la Escritura que él desapareció de su vista. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio y desapareció. Ya no estaba. Nosotros encontramos de una situación muy interesante acá. Y que es, bueno, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Y hay varios aspectos en esto. Pero es muy probable que cuando el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, hubiesen visto sus manos que estaban horadadas, que estaban sus manos con algunos huecos. Pero la Escritura dice que él desapareció. Tan pronto como sus ojos fueron abiertos para ver a Jesús, entonces él desapareció milagrosamente. Una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y por qué desapareció? ¿Por qué no se quedó más tiempo? Lo lógico hubiese sido, quédate más tiempo con nosotros, Jesús. Pero el Señor Jesús desapareció. Y uno de los aspectos importantes es que después de este evento el Señor Jesús va hacia sus discípulos más cercanos. Y creo que es la razón por la cual el Señor Jesús desapareció. Tenía que ir a ver a sus discípulos, porque tendríamos nosotros que pensar en cómo estaban ellos. Los discípulos estaban con miedo. Los discípulos estaban muy confusos. ¿Será que es así? ¿Será que no es así? ¿Será que él resucitó? Él tenía que enfrentar la incredulidad de ellos. Ya hemos visto que uno llamado Tomás, una incredulidad tremenda. No creeré hasta cuando ponga mis dedos allí. A mí no me vengan con el cuento. Una incredulidad tremenda. Todo eso estaba reinando en la mentalidad de estos hombres. Entonces, el Señor Jesús tenía que confirmarles. Por eso que aparece allí con ellos, un cuerpo en gloria. Pero estos hombres dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Nuestro corazón no estaba allí moviéndose mientras él hablaba? Como que reafirmando y hablándonos, aplicando a nuestra vida todo lo que él nos estaba diciendo. Él había resucitado de entre los muertos. Sus corazones estaban allí muy confusos, pero nosotros nos damos cuenta cómo la palabra les produce un consuelo muy grande. Mis queridos, tenemos que creer a la palabra. Frente a cualquier situación, a lo que haya, a decisiones que haya que tomar, tienes que ir a la palabra y creer. No hay de otra. Tenemos que creer. Por eso es que la palabra nos revela pactos, el pacto de gracia, la promesa de salvación para nuestra descendencia. Nosotros encontramos qué ocurre allí.
cuán importante es la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros debemos proclamar la palabra, leerla, escucharla, enseñarla y, lo más importante, depositar toda nuestra confianza en ella. Dependo de tu palabra, Señor. Recuerden que la palabra no va a pasar. Todo lo que dice la palabra, se va a acabar este mundo, el cielo y la tierra pasarán. El mismo Señor dijo, pero mis palabras, señores, no van a pasar. Todo lo contrario, se van a cumplir. Mis palabras son eternas. Así que cuando yo creo la palabra, estoy creyendo allí a lo que el Señor dice en su palabra de una manera eterna. ¿Pero qué hacen estos hombres? Ellos regresan de Emaús a Jerusalén, los versículos 33 al 35. Ellos toman una decisión de regresar. Dice que levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Estos hombres no se quedaron. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, sigamos en nuestra casa. Interesante que ya se nos aclararon las dudas. Sino que volvió la esperanza y volvió la alegría, recuperaron la fuerza y estuvieron dispuestos a regresar a Jerusalén, caminar de nuevo 11 kilómetros para llegar allá donde estaban los demás discípulos y contarles lo que había ocurrido. Ellos habían entendido acerca del sufrimiento de Jesús. La resurrección había quedado confirmada en sus corazones. Creyeron al final. Le creyeron a las mujeres que fueron al sepulcro. Creyeron a los discípulos y contaron todo lo que había ocurrido por el camino. ¿Cómo reconocieron a Jesús? Me imagino las palabras que ellos estarían allí usando. Oye, mira, ¿sabes qué? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a nosotros y ahí lo reconocimos. Le estaban contando todas esas cosas a los demás. Hablaron a otros acerca de este suceso. Mis queridos hermanos, si hemos creído, si hay promesas cumplidas en tu vida, nosotros debemos hablarle a otros acerca de la palabra. Más aún, debemos hablarle del sufrimiento que tuvo Cristo por el pecado de nosotros. Cristo sufrió un dolor espantoso. No fue un simple dolor de muela, no fue un simple dolor cuando uno se tuerce un pie, un dolor cuando se quiebra un brazo. No es un simple dolor a la vesícula o al hígado. No es un simple dolor de huesos, un dolor de espalda o el típico dolor de cabeza. Fue muchísimo más que eso el dolor que él sufrió. Fue la ira de Dios castigando a Cristo por mi pecado. Y eso yo no tengo que olvidarlo. Eso tengo que creerlo y darle gracias a Dios. Por eso estamos hablando de creer en las Escrituras. Por eso estamos teniendo este enfoque de este sermón. Cree, por favor, en las Escrituras. No vaya a ser como estos dos caminantes que iban a Emaús, que iban tristes y totalmente desanimados porque no habían creído en la palabra de Dios, de lo que decía sobre su dolor. Jesús siempre se va a dar a conocer. Y nosotros encontramos en el relato que el Señor Jesús, hasta el día de hoy, se está dando a conocer por medio de su palabra. No por otro lado, por medio de su palabra. Por eso tengo que ir a la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo durante el camino Jesús con estos viajeros? Lo que hizo fue mostrarle todo, de Moisés hasta los profetas, todo acerca de Jesús. Nosotros queremos saber más de Jesús, queremos saber más de Él. Nosotros tenemos que ir básicamente a la palabra. Y queridos hermanos, nosotros vemos que cuando vamos a la palabra nos encontramos con grandes cambios en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra, eso va a producir un resultado en nosotros. Cuando le creemos a la palabra.
Estos hombres al final aprendieron una lección. Tenían que creer en el sufrimiento de Jesucristo. Tenían que creer en la resurrección. Y encontramos que hubo un cambio en ellos. El gozo, la esperanza, la salvación que ellos habían recibido se transforma en realidad. Ahora sí que estamos redimidos. Ahora sí que estamos nosotros salvados. Porque entendieron ese aspecto. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué actitud estás asumiendo hacia las Escrituras? ¿Te interesan las Escrituras? ¿Has captado el interés? ¿Has desarrollado un interés por las Escrituras? Aún más, ¿cómo puedes demostrar que estás creyendo en las Escrituras? Estos hombres, cuando no creían en la Escritura, estaban tristes, desanimados, quizás con miedo. Lo mismo los discípulos, con pánico. O a lo mejor es una persona que lee y no cree. Lo que tenemos en la Escritura, los milagros de Jesús, no son cuentos de hadas. Son realidades vivientes que ocurrieron. Que eso tiene que ayudarnos a que nosotros desarrollemos una actitud de creencia. Yo creo en esto que hizo el Señor Jesucristo. Yo creo en su sufrimiento. Me doy cuenta del dolor que Él tuvo por mí, que fue un dolor espantoso. Mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos de este relato, de la historia de estos viajeros hacia Emaús, que nosotros aprendamos a creer siempre en las Escrituras. Aun cuando las cosas estén negras, recordemos que debemos creer a la Escritura, porque las Escrituras nunca pasarán. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en ella estos aspectos tan importantes de nuestra actitud que debemos tener hacia tus promesas, hacia lo que tú nos indicas, Señor, sobre los tiempos futuros, de tu segunda venida. Nos muestra de tu poder, de lo que tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a confiar, a apropiarnos de tu palabra. Señor, que seamos creyentes, no incrédulos, no tan solo oidores, no como el saber una historia más. No, pues sí, ya sé. No, Señor. Trabaja con nuestros corazones, Espíritu Santo, de tal forma que nosotros podamos creer en tu palabra para honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre. Ayuda nuestra incredulidad. Aun cuando las cosas pareciera que no hay solución, como que no hay esperanza, Señor, ayúdanos a que tu palabra sea nuestro refugio. Que tus promesas, Señor, sean allí en las cuales nosotros estemos poniendo toda nuestra confianza. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayúdanos. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.